este enorme esfuerzo que veo que Jorge Escobar Martínez, quien es presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, está realizando y pues, que está liderando de una manera muy precisa. Muchas felicidades, muchas gracias por la invitación, además a colaborar con ustedes. Y bueno, un poco la dinámica va a ser que a continuación voy a presentar una diapositiva y voy a hacer una breve descripción de la semblanza de cada uno de nuestros tres invitados. A continuación haré una introducción al tema. Después vamos a tener tres bloques, con el primero con una pregunta para cada invitado, el segundo, y van a tener 5 minutos para contestar cada quien. El segundo bloque van a ser 3 preguntas para los invitados, y en el último bloque vamos a hacer un par de preguntas para los invitados con una o dos, según el que tengamos, para poder incluir preguntas del público asistente. Así que pues vayan por favor ahí preparando sus preguntas y poniéndolas en el texto del chat que están en Zoom, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna duda. Si les parece bien, vamos a comenzar con la presentación de nuestros invitados para ya poder entrar en lo que todo el mundo queremos, que es empezar a tener esta charla tan interesante y tan necesaria. Además, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar, si les parece bien, con la semblanza del doctor Temístocles Muñoz. El doctor Temístocles, bueno, es biólogo con maestría en educación, tiene doctorado en ciencias de la educación, doctorado en teoría de la ciencia también, trabajó en áreas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Es maestro de perfil deseable de la SEP desde 2005 y docente investigador. Ha impartido cursos en la maestría y el doctorado en ciencias de la educación y maestría de metodología de la investigación en la UABC. Ha escrito 2 libros con ISBS, es coautor y editor en otras tutorías, participando con 2 capítulos de libros publicados en promedio por año desde 2014, una carrera muy prolífica, y promedio de 8 artículos arbitrados en revistas indexadas internacionales y publicaciones en congresos internacionales y nacionales por año. Dirige 4 tesistas de doctorado con investigación original, es fundador de la Facultad de Ciencias de la UABC, promotor de la carrera de agrobiología en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y cofundador de la Escuela Forestal de Nivel Medio Superior en Coahuila. Ha sido distinguido como asesor y presidente del Jurado Internacional de Doctorado en la Universidad de Lleida, de Cataluña, y reconocido como organizador del Congreso México Presenta Latinoamérica Presente en 2016 en la Universidad de Harvard en Cambridge, miembro del Comité Científico de EduTech y revisor de ponencias de EduTech 2018 y de la Revista Iberoamericana de Educación. Tiene una semblanza mucho más amplia y yo aquí me detengo, si no, no me va a dar tiempo de leer las semblanzas de los otros 2 ponentes. Saludo al doctor Muñoz y a continuación voy a presentar la semblanza del doctor Climent. Ahora voy a compartir la pantalla, por aquí está. Ajá. Octavio Climent. Aquí está su foto. Octavio Adolfo Climent es guerrerense, licenciado en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Realizó la maestría en ciencias forestales de 1987 a 1990 y es doctor en ciencias forestales en la Universidad Técnica de Dresden, en la República Federal Alemana. Ha ocupado diversos encargos en la Administración Pública Federal y Estatal en Natal Guerrero. Fue secretario técnico de la Comisión Especial sobre Cambio Climático en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la 61 legislatura de 2011, coordinador del Programa Estatal de Cambio Climático de la UAGRO de Marén en 2012. Ha colaborado en proyectos académicos de docencia, investigación y divulgación en instituciones de educación superior nacionales e internacionales, en especial trabajando en temas de conservación de la naturaleza, cambio climático, política, legislación y educación ambiental, para que vean lo diversos que somos los colegas, ¿no? Donde estamos metidos por todos lados. Asimismo, ha publicado diversos artículos en diarios, revistas y libros sobre estos temas. Es miembro del Colegio de Biólogos del Estado de Guerrero, miembro distinguido de la FENCOBI, donde ha sido recientemente invitado a encabezar la Comisión de Vinculación Legislativa. Y nos vamos dando cuenta por qué la selección de los invitados me parece mucho de qué hablar en relación con el tema que nos
Carlos García Sáenz de Nanclares es biólogo por la UNAM y cuenta con un PhD en Ecología Evolutiva del Imperial College de London, un diplomado en manejo costero de la Universidad de Rhode Island y un postdoctorado en pesquerías en Rosenthal School of Marine and Atmospheric Sciences de la Universidad de Miami. Fue investigador en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en teoría de asignación sexual y selección sexual, elección femenina, territorialidad dinámica de poblaciones en organismos modulares, es decir, temporales en este caso. Fue coordinador del programa Arrecife Mesoamericano, Honduras, Belice, Guatemala y México para el Fondo Mundial para la Naturaleza. Fue especialista en temas marinos para el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde tuvo la oportunidad de trabajar en el Caribe, Colombia, Ecuador, Micronesia, Filipinas y el mar Mediterráneo en políticas, gobernanza y la Convención del Patrimonio Mundial. De 2009 a 2016 trabajó en la CONAV, primero como director de programas de manejo y posteriormente como director de humedales y áreas costero-marinas, implementando la Convención Ramsar, los temas marinos de la Comisión para la Protección del Medio Ambiente en Estados Unidos, Canadá y México, planes de uso público. Tiene una trayectoria aún más amplia, pero aquí le vamos a dejar porque si no nos vamos a comer el tiempo. A continuación me voy a permitir leer la introducción del evento y una vez que terminemos con la introducción vamos a empezar ya con la dinámica de preguntas. Pues el mundo enfrenta grandes desafíos como la desigualdad, la pobreza, las crisis económicas recurrentes, conflictos geopolíticos y un gran deterioro ambiental. Esto recrece en los efectos de circunstancias como la actual pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. Esto demanda que instituciones como universidades, institutos, colegios y organizaciones civiles impulsen iniciativas de cambio que contribuyan a la solución de estos problemas. En ese sentido, cada vez son más las instituciones que adoptan los preceptos de la llamada responsabilidad social y además lo hacen parte de su filosofía institucional. Si bien el origen del término es incierto, está claro que recién comenzó a ser utilizado formalmente durante la segunda mitad del siglo XX, principalmente por empresas. Y si en algo coinciden la mayoría de las definiciones del término responsabilidad social, es en la voluntad consciente de mejorar las relaciones humanas en un entorno de convivencia. A continuación me permito recuperar algunas definiciones del término. Es una guía para hacerlo mejor para todos y abarca los ámbitos económico, ambiental y social bajo un marco de gobernabilidad y sustentabilidad para generar valor. Es la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en la sociedad en el futuro. Es la obligación que los integrantes de una comunidad tienen para preservar las buenas condiciones de su alrededor. Sin embargo, yo quisiera remitirme a una historia que acaso pudiera parecernos más cercana a quienes de alguna manera estamos comprometidos con el ejercicio de la ciencia como una forma de vida. En julio de 1955 ocurre la que quizá podría considerarse la primera incursión de un grupo de científicos organizados en torno a un acto de responsabilidad social. Liderados por Bertrand Russell y Albert Einstein, 11 científicos notables publicaron el manifiesto Russell-Einstein alertando sobre la peligrosidad de la proliferación del armamento nuclear. En la rueda de prensa donde se presentó este manifiesto, Bertrand Russell comenzaba su declaratoria diciendo: traigo esta advertencia pronunciada por los signatarios, es decir, por estos 11 científicos, para llamar la atención de los gobiernos más poderosos del mundo con la sincera esperanza de que logren acordar permitir la supervivencia de sus ciudadanos. En este contexto, y como un acto necesario en el ejercicio de nuestra actividad, el día de hoy nos proponemos revisar algunos aspectos de la responsabilidad social inherente a la biología. Por ello hemos invitado a 3 distinguidos colegas quienes desde distintos enfoques conversarán con nosotros en relación con el ejercicio profesional de ser biólogos y biólogas, desde la academia, el servicio público y la sociedad civil organizada. A continuación, me voy a permitir proponer la intervención de cada uno de ustedes en torno a preguntas rectoras que están repartidas en 3 bloques, cada uno de los cuales les permitirá desarrollar una intervención de máximo 5 minutos para cada pregunta. Primer bloque. Esta pregunta va dirigida para el doctor Temístocles Muñoz, que no es una pregunta, en realidad son varias en una sola. Comencemos por definir qué es la biología, doctor Muñoz. ¿Es una ciencia? ¿Es una profesión? ¿Cuáles son los riesgos de errar al definirla en el contexto de las necesidades habituales de su actual? Tiene 5 minutos, doctor, adelante. Gracias, Carla. Gracias a la Federación por esta invitación. Gracias, porque y un saludo a todos los compañeros. Es una pregunta muy interesante, pero me parece que es necesaria, es conveniente, es pertinente, porque de ahí se derivarían muchas de las consecuencias de lo que pensamos sobre la biología. Para comenzar, diremos que la biología es una ciencia, no es
una profesión, entendiendo las profesiones como prácticas científicas que son socialmente útiles. Entonces, la biología es una ciencia, pero tiene muchas profesiones. Se abren muchas profesiones y muchas aplicaciones prácticas. Estas aplicaciones prácticas pudieran reagruparse en diferentes áreas, pero la biología sigue siendo una y sigue siendo una ciencia, no una profesión. Con el arribo de la demanda tan creciente en los últimos tiempos sobre las carreras biológicas, entonces las escuelas empiezan a competir por la matrícula y ofrecen algunas profesiones biológicas. Si se llama licenciado en biología, quiere decir que es una profesión biológica, no es un biólogo. Son dos cosas distintas. Espero que haya quedado claro. En este sentido, entonces, tenemos que abordar el concepto de ciencia, porque el concepto de ciencia viene a diferenciarnos un poco pero también al mismo tiempo a ponernos en las mismas condiciones que otros campos de saber semejantes, ¿verdad? De otras ciencias, como decimos nosotros. De hecho, las ciencias son áreas o campos de saber, así en plural, pero cuando hablamos de ciencia es un solo cuerpo unificado, un corpus de conocimientos, ¿verdad? Y de conocimientos y de formas de conocer, ¿sí? Son un conjunto de afirmaciones en un sistema u organismo unitario en el que cada una de ellas es necesaria y ninguna puede dejarse de lado, agregada o cambiada. Bueno, esa es la idea que tenemos de la ciencia desde Platón. Además, podemos decir que también tiene atributos sine qua non la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos quitar los atributos sin que deje de ser ciencia, ¿sí? Los atributos que tiene. Entonces, desde su origen, la ciencia construye explicaciones y representaciones de la realidad, de las cosas o objetos. Y lo encontramos desde el principio de los siglos de nuestra era. Por ejemplo, los estoicos, lo menciona Sexto Empírico, que la ciencia es la comprensión segura y cierta, inmutable, fundada en la razón. O bien, en los diálogos encontramos que es una comprensión segura o un hábito inmutable para acoger representaciones, fundada en la razón. La idea de tener este criterio de ciencia, entonces, nos hace volver otra vez a nuestra posición original. Podemos estar ofreciendo carreras de ciencias, de biología como ciencia, pero al mismo tiempo es recomendable que se abran más bien las especialidades, no precisamente la licenciatura, sino posteriormente en la maestría. La idea, esto surge porque tiene muchas implicaciones, además de que solamente se está desarticulando el concepto de biología en sus profesiones, pero surge también porque de ahí se derivan muchas discusiones que pudiéramos nosotros enfocar como características de la ciencia, porque fundamentalmente la ciencia se caracteriza porque es objetiva, es racional y se funda en la verdad. Entonces esos tres criterios son los principios de la ciencia: objetividad, racional y verdad, con sus condiciones específicas cada una. Y las funciones de la ciencia vienen a ser explicar y predecir. Explicar y predecir, algunos dicen y controlar. Bueno, ese es el ámbito de la tecnología, es un ámbito separado. La ciencia tiene como función explicar y predecir. Eso es lo que hace la biología como ciencia, ¿sí? Sigue esta misma formación, esta misma estructura de pensamiento general de lo que sería una ciencia. Tal vez pudiera ser más explícito, que digo que aparte de eso, decimos que los atributos de la ciencia o de los conocimientos científicos, de este corpus de conocimiento, es que estos conocimientos son objetivos. Aristóteles tiene muchos ejemplos desde sus escritos hasta Condorcet. Encontramos muchas discusiones sobre este tema y siguen actualmente, pero los más antiguos son los más relacionados con la objetividad. Estos conocimientos están relacionados entre sí, están permanentemente desarrollados, están altamente organizados y sistematizados.
también son constatados y son constatables y forman un sistema autocorrectivo y perfectible. Esa idea nos viene a dejar... Doctor, ya se cumplieron los 5 minutos. Perdón, continuaré en otro punto, pero esa sería la idea de la caracterización de la bioconciencia. Gracias, Carla. Muchas gracias a usted. A continuación vamos a pasar a la segunda pregunta y esta está dirigida al doctor Octavio Klimek. Doctor Klimek, se ha dicho con frecuencia que es preciso fortalecer y dar mayor sustento a la raíz científica en la formación de las y los biólogos. De acuerdo con usted, ¿a qué se debe el debilitamiento del componente científico en la formación de los profesionales de la biología? Si es que hay tal, ¿cuáles serían las posibles consecuencias de esa circunstancia en el desempeño profesional de esta profesión en términos de responsabilidad social? Adelante, doctor, tiene 5 minutos. Gracias, Carlos. Buen día a todos y todas. Estaba escuchando con atención al doctor Temístocles, ¿no? Bueno, pues ya partimos de que en México hay que recordar que la propia carrera de biología pues no tiene formalmente más de 100 años, ¿no? El doctor Beltrán, según recuerdo, que fue el primer biólogo que tuvo México, fue a principios del siglo, en los años 20, y aquí estoy teniendo algunos problemas de control, pero ya que volví a empezó la carrera de biología. Evidentemente la formación de ciencias pues venía con los avances de la época, ¿no? O sea, nosotros hay que recordar que el avance de la biología viene desde el naturalismo, la botánica, la zoología, que eran las grandes líneas, digamos, de trabajo, ¿no? Que se conocían, y poco a poco pues ha ido ampliándose el ámbito de las múltiples disciplinas que tiene de manera organizacional la biología. Tenemos desde la parte más básica que estamos hablando desde la biología molecular, de la genética, hasta los niveles de sistemas, de ecosistemas. Entonces pues vamos a encontrar que el ámbito es tan profundo que agobia, y ese es uno de los temas. ¿Qué tan exigentes tendríamos que ser? Y ese es uno de los temas para que la biología fuera una carrera que lográramos que los jóvenes, por un lado, les fuera atractivo, pero al mismo tiempo comprendieran que es una carrera muy bonita, pero también de alta demanda, ¿no? O sea, y eso significa que hay que fortalecer efectivamente su componente científico. Evidentemente, los 4 o 5 años de formación básica en la biología no son suficientes más que para darnos una visión global del panorama de la biología. Y eso nos obligaría, y está el símil de la medicina, que por cierto también pues se basa en el conocimiento biológico, de ser una ciencia y una técnica, la medicina en este caso, pero en el caso de la biología sí necesitamos irla profesionalizando de la licenciatura, tal vez con algunas líneas de salida para que puedan ejercer después de 4 o 5 años, digamos, la biología en general, para la enseñanza de medias, etcétera, y evidentemente subir a niveles de posgrado, ¿no? Y lo estamos viendo, no es lo mismo hablar también de mares y costas que de ecosistemas terrestres. Entonces ahí tenemos grandes diferencias.
décadas, las y los profesionales de la biología han encontrado un espacio propicio para su desarrollo profesional en instituciones de la sociedad civil, ya sea mediante la práctica privada o en organizaciones ambientalistas que de alguna manera revelan el vacío generado por las instituciones de gobierno, ¿no?, encargadas de conservar los recursos naturales. A su juicio, doctor García, ¿de qué manera considera usted que esto acentúa la relevancia de la responsabilidad social en el ejercicio de la biología? Adelante, cuenta usted con 5 minutos. Gracias, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana, tarde. Creo que la pregunta es bastante interesante y yo creo que yo la podría dividir en 3 partes. Por un lado, la responsabilidad social, que como bien mencionó Carla, es un concepto que viene de las estructuras corporativas de las empresas capitalistas, en donde se dieron cuenta que necesitaban tener una cara amigable con sus consumidores y comenzaron a construir esta idea y concepto de esta responsabilidad social en un principio con sus trabajadores y después con el medio ambiente y obviamente con los consumidores. También esto llevaría tiempo profundizar, pero es un tema muy interesante, ¿no? Porque no sé si han oído ustedes hablar de los baños verdes, en inglés le llaman greenwash, ¿no? Cuando las empresas desarrollan sus departamentos ambientales, algunas personas dicen que es lavarse con pintura verde, y la otra es que realmente tienen una vocación ambiental. Y lo mismo sucede con la responsabilidad social, en el caso de las empresas. Más bien, en el caso de nuestros ejercicios profesionales, yo insistiría más que nada en los valores que tenemos, ¿no?, éticos, los valores que le damos a la calidad de nuestra profesión y sobre todo en lo que queremos nosotros a través de nuestro trabajo cotidiano, qué queremos lograr, qué impacto queremos generar, ya sea en el medio ambiente, en la institución que trabajamos, descubriendo los secretos de la naturaleza. Todo tipo de estas actividades tienen un hilo ético que debe seguirse. Y yo creo que, como menciona la pregunta, esta apertura a las diferentes profesiones, como mencionó el doctor Temis, ha generado una gran actividad en todos los países y en México mucho, en donde nosotros como biólogos ya no solamente podemos ser investigadores, podemos ser consultores, podemos ser funcionarios públicos, podemos ser directores en alguna empresa de sus políticas de sostenibilidad o responsabilidad ambiental. En fin, la gama de responsabilidades ha abierto un abanico muy grande. Y yo creo que cada sector tiene su rol que jugar. El académico pues genera conocimiento, que es importante para toda la sociedad, desde las cosas más teóricas hasta las más aplicadas. Los gobiernos, donde los biólogos trabajan como funcionarios, con el andamiaje legal, haciendo que la ley se cumpla y cumpliendo con la normatividad. Y las organizaciones de la sociedad civil, en las cuales hay también una diversidad. Están las organizaciones, digamos, contestatarias como Greenpeace y algunas locales en México, que empujan a los gobiernos a cumplir con sus objetivos. Tenemos otras que en realidad trabajan con las comunidades, empujan unas ideas un poco más holísticas de trabajo comunitario y manejo de los recursos naturales. Otras que son internacionales, las llamadas BINGOs, las Big NGOs, que ahí hay muchos claroscuros, ¿no? Como el WWF, yo trabajé para ellos, el TNC, Conservation International, pero cada una tiene su rol que jugar, en donde todos los biólogos como profesionistas pueden participar. Y finalmente, en donde me encuentro ahora, que son las organizaciones multilaterales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde el medio ambiente se utiliza como un pretexto para generar inclusión de género, reducción de la pobreza,
y ahora lo que se habla mucho es generar resiliencia comunitaria. Todos estos aspectos que los que he hablado debe regir esta carga ética, estos principios de hacer bien el trabajo, de cumplir con los principios éticos de cada una de las profesiones y ámbitos en los que nos encontramos. Ya me quedan 5 segundos, creo que terminé, me faltó un poquito, pero bueno, está bien. Muchas gracias, Carlos, que bueno que estás ahí muy al pendiente del tema de los horarios. Bueno, pues creo que terminamos muy a tiempo este segundo bloque, hasta tenemos un poquito de tiempo además que nos va a dar tiempo además para poder conversar con el público seguramente. Vamos a pasar al segundo bloque. Me quedo con esta discusión sobre la carga ética de la formación de los profesionistas, ¿no? Mientras estaba yo ayer trabajando con todo este tema de lo que vamos a presentar hoy, pensaba en mí como estudiante y en mis compañeros y mis compañeras, y sí creo que todavía hay algo, bueno, un montón que hacer, ¿no? Que trabajar. Yo no sé cómo están las generaciones actuales, pero nosotros, pues la ética nos fue brotando de pronto ahí en algún momento de la vida, ¿no? Pero era como algo que brotaba, no me parece que fuera algo que propiciara la misma carencia. Bueno, pues esta pregunta va para nuestros 3 invitados. Quien la quiera responder, pues por favor avisa, ¿ok? Así que por favor, ahí va. Hace exactamente un mes, el 4 de julio pasado, falleció el notable biólogo y evolucionista, además apreciado por muchos de nosotros, Richard Dick Lewontin. Y su legado de la biología es muy amplio, desde la genética molecular hasta la ecología de poblaciones. Son famosos sus posicionamientos en contra de la sociobiología o el determinismo y reduccionismo en la ciencia, que si bien continúan generando controversia respecto a la postura de otros notables como Edward Wilson o Richard Dawkins, hoy nos es útil para revisar nuestra responsabilidad social en un mundo dinámico y cambiante. ¿Por qué es importante para la formación de las y los biólogos tener acceso y entender la obra de colegas como Dick y como otros notables del mundo contemporáneo? Esta pregunta es para nuestros 3 invitados, por favor. ¿Quién dice yo? Bueno, si gustan, empiezo. Básicamente, creo yo que una de las cosas que se está obviando en muchas carreras es un poco la historia de la propia biología, de las corrientes de pensamiento y las diversas posiciones que muchas veces hay sobre determinados temas de las disciplinas en la biología, ¿no? Entonces, creo que es importante que los jóvenes, sobre todo, no olviden de dónde surgen muchos de los conceptos y de las tesis que se manejan, a veces ya de manera estandarizada, ¿sí? Pero, por ejemplo, todo este tema de genética, de poblaciones, o de temas que tienen que ver como es el de la sociología, que han sido, pues yo recuerdo ahora es que en el siglo pasado, que era uno de los grandes temas de controversia, y que muchas veces no se están teniendo el conocimiento de los porqués y las discusiones que se han dado y las consecuencias. Ya no les digo, por ejemplo, desde la misma teoría de Darwin, ¿no? Del concepto de Darwin. O sea, ni siquiera a veces entendemos por qué no hay un premio Nobel de biología, por ejemplo. O sea, en el sentido de que no se muchas cosas son de biología, son conceptos nuevos más que descubrimientos, y eso hace pues de que no sea muy apetecible, ¿no? Y el tema de biología. Creo yo que es relevante e importante que discutamos y hagamos ver no solamente a nivel de México, falta mucho que escribir sobre la historia de la biología en México, por ejemplo, más allá de la historia de la biología en el mundo,
Doctor Klimek, por favor, le pedimos que cierre su micrófono. Aparecer en nuestro organigrama en ese nivel. También, doctor García Sáenz. Responsabilidad, porque no sé si sea el puesto que tengan o qué están colocando. Bueno, gracias, muy amable. Sí, les decía, está bien ese corpus de conocimientos que tenemos respecto a la biología y que se siguen acumulando, se siguen perfeccionando, se siguen organizando y nos da nuevas perspectivas a los biólogos. Eso nos permite que en un cambio tan acelerado como el que estamos viviendo, rápidamente nos podamos reubicar. Pero por otra parte también, el hecho de que hagamos la lectura esta de los clásicos de la biología nos permite que podamos ver la realidad de otra forma. Ese es el planteamiento de nuevos paradigmas en las nuevas visiones, vamos, de la misma ciencia. Hay algunos autores importantes, ¿se acuerdan de François Jacob, que escribe sobre la vida? No sé si ustedes recuerden su libro. Él habla de los principios de una teoría que ahora es muy dominante en el ámbito científico, el emergentismo. Y por otra parte, tenemos que cuando ese conocimiento se corrompe, cuando ese conocimiento se desvía, por medio de las ideologías generalmente, entonces se ven solamente porciones de la realidad y hace que los biólogos se pierdan el foco de lo que es la biología y el desarrollo biológico. Eso es lo que tendría que ponerle poquitos rojos de que cuidado con las ideologías dentro de la ciencia. Le pasó a Lewontin, le pasó a Michurin y Lysenko, ¿se acuerdan de aquellas discusiones? Pero pienso que es necesario una nueva visión de la biología alimentada por estas visiones tradicionales, porque permiten el cambio de paradigmas. ¿Puedo hablar? Sí, claro. No se me pegó Gracias. el micrófono. Gracias. Para mí, el suceso específico que se menciona en este contexto de la discusión entre el grupo de Richard Levin, Dick Lewontin, Stephen Jay Gould de Harvard, dentro del mismo Harvard, Edward O. Wilson y en Oxford, Richard Dawkins. Yo creo que la moraleja de todo esto es esa discusión que había entre los métodos, ¿no? Richard Levins era marxista antes de ser biólogo. Richard Dawkins fue marxista después de que fue biólogo, y John Maynard Smith, otro de los grandes investigadores y escritores y divulgadores de estos temas de ecología evolutiva, era un biólogo que dejó de ser marxista. Todos ellos creciendo en la posguerra, como pasó con muchos jóvenes de ese tiempo, pensaron que el camino era hacia el sistema de la Unión Soviética y se dedicaron a estudiar el marxismo. Todos estos investigadores, incluso Richard Levins, con su famoso libro de la adaptación en los ambientes cambiantes, usa el método marxista. Lo curioso de esto, la ironía, ¿no?, es que todos sus modelos matemáticos los toma prestados de la microeconomía capitalista. Pero en fin, todas estas son anécdotas, pero yo creo que la moraleja de todo esto es que la controversia en realidad, desde mi punto de vista, nunca existió. Y las propuestas, sobre todo la de Richard Dawkins, del adaptacionismo, que Dick Lewontin y sus compadres llamaban reduccionista, resultó ser muy robusto y ha generado mucha investigación, sobre todo en el campo de la ecología de la conducta evolutiva. Obviamente estos principios reduccionistas no pueden usarse para la biología del desarrollo, y desde mi punto de vista la moraleja de todo esto es que la aproximación marxista puede servir para una cosa y no para otra, y que el reduccionismo
no es un pecado mortal porque nos tenga que llevar al gulag, ¿no? Cada ámbito de la ciencia tiene diferentes aproximaciones. Yo pienso que la caja de herramientas es muy amplia y que se pueden resolver diferentes preguntas con diferentes aproximaciones. Para mí esa será la gran lección. Y la otra es que, como decía el doctor Temis, creo que no se puede no debemos tratar de sacar una lección moral o una lección política de cómo se ejerce la ciencia, o decir que una ciencia es mejor que otra porque surge desde un ámbito, un sistema político, ¿no? Como criticar la ciencia neoliberal, lo que sea eso, que no sé lo que es, o la ciencia socialista, ¿no? Igual que mencionaba el doctor Temis, Trofim Lysenko, donde ahí la genética en la Unión Soviética dejó de existir por varias generaciones. Los genetistas que tuvieron que huir porque los genes eran considerados una cosa metafísica, y entonces eso no era marxista, entonces tenía que aceptarse la herencia de los caracteres adquiridos, y conocen la historia. Pero esa lección de que no debemos casarnos con la religión marxista ni con la religión reduccionista, esa es mi visión personal de esta aproximación a la ciencia. Yo, cuando fui académico, cuando fui investigador, utilicé, y yo creo que con gran provecho, los métodos de Richard Dawkins y John Maynard Smith, que han probado ser bastante robustos. Hasta ahí yo. Muchas gracias a los tres. Creo que incluso empiezan a contestar algunas de las preguntas que ya nos habían mandado por acá. Si me lo permiten, vamos a pasar a la siguiente pregunta.